una vez yo les he compartido a través del punto de vista, y especialmente aquellos hermanos que me siguen desde hace años, les he compartido que mi papá se convirtió muchos años antes de fallecer y que esa conversión hizo que nos volviéramos muy amigos, ¿no? Porque durante mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, mi padre no solamente se declaró ateo, no solamente fue en el mejor de los casos indiferente, cuando no opuesto a mi vocación a la vida consagrada, y porque él mismo había sido físicamente muy abusado por un papá, mi abuelo, alcohólico. Él mismo era bastante abusivo físicamente con nosotros. Entonces, yo no crecí queriendo mucho a mi papá, pero después de su conversión se volvió uno de mis mejores amigos. Y yo siempre le he agradecido a Dios porque me dio la oportunidad de poder reconciliarme con mi papá de esta forma tan bella, de poder acompañarlo a bien morir, de verlo recibir los sacramentos habitualmente durante las últimas semanas de su vida, que falleció de cáncer, y de hacerlo además rezando constantemente. Cada vez que alguno de mis hermanos de comunidad, especialmente cuando venían sacerdotes, él recibía la comunión, pedía frecuentemente la confesión cuando creía que algo había manchado su alma, incluso ya en el lecho donde moriría, y siempre he tenido este agradecimiento a Dios por esta posibilidad de reconciliación. Pero ¿qué pasa con tantos cristianos, con tantos hijos que no han podido reconciliarse con sus padres? Y esto lo he visto incluso con miembros de mi comunidad. Y por eso quería compartir con ustedes lo que recientemente encontré en Twitter, donde en la red que ahora se llama X, ¿no? Que ya no se llama Twitter. Normalmente es una red donde se ponen cosas pues muy breves y donde además es más frecuente que encontremos material polémico que material edificante. Pero sí encuentro material edificante, como más de una vez he compartido con ustedes, y esta vez me encontré con algo realmente sorprendente, ¿no? Es una mujer, mamá, joven, católica, que cuenta la siguiente historia, ¿no? En Twitter dice: la mamá de mi esposo literalmente robó a mi esposo y a su hermana cuando eran muy pequeños, apartándolos de su papá después de que se divorciaran, y luego le contó terribles mentiras y acusaciones falsas para que ellos de pequeños odiaran a su papá. Y se los llevó fundamentalmente para vengarse de su ex esposo. Ella comenzó a vivir en casas abandonadas donde muchas veces mi esposo y su hermanita veían a su mamá consumir drogas, recibir a hombres de todo tipo, a entrar en su apartamento, que muchas veces se lo alquilaba a personas que estaban enfermas de SIDA y que dormían junto a sus hijos, y que hacía ver a sus hijos cosas que ningún niño debería ver. Múltiples hombres y mujeres entrarían a estos departamentos o entrarían en la vida y terminaban dejándolos desconcertados y emocionalmente confundidos. Una vez le dijo a mi esposo, cuando era niño, y a su hermana, que Dios no era verdadero, pero que Satanás sí, y que ellos le pertenecían a Satanás. Escapando luego de la justicia, porque obviamente el papá de estos niños denunció a la mujer a servicios sociales. Esta mujer se escapó a México, la suegra, digamos, de esta mujer que cuenta esa historia, y en parte porque también tenía la idea de que quería tener una aventura y vivió en carpas en la calle junto con su esposo y su hermanita. Y finalmente, cuando esta mujer regresó con sus hijos a los Estados Unidos, su papá peleó en las cortes y finalmente obtuvo la custodia de los niños cuando su esposo tenía 13 años, y recién a los 13 años su vida comenzó a mejorar gracias a la presencia de su papá. Pero la mujer dice esto, pero este no es el punto. El punto que quiero compartirles es que mi esposo ha perdonado completamente a su mamá, a quien nunca le recuerda esta vida miserable que les hizo vivir, la honra, no la juzga, la cuida ahora que está anciana, ruega por ella y nunca
dice una palabra negativa contra ella o sobre ella. Realmente va más allá de lo imaginable para amarla, hasta un punto en el que realmente cualquiera podría decir que esta mujer no se lo merece. ¿Y cuál es la razón de todo esto? Su fe en Jesucristo y su amor a la iglesia. Solamente la fe en Jesucristo puede producir este tipo de perdón. Miren qué hermosas estas palabras, hermanos, y qué radicales, qué hermosas y radicales. Y lo sorprendente es que este tweet en X, en la red X, suscitó otros comentarios puestos al pie de este compartir, ¿no? Otro dice: la mamá de mi esposa la golpeaba a ella y a sus hermanitos de forma brutal, pero cuando digo brutal, digo realmente brutal, dice, como por ejemplo estrellarle las cabezas contra la pared simplemente porque no entendían los deberes que le habían dejado en la escuela. Y rutinariamente la mamá de mi esposa le repetía que la debió haber abortado. Hoy, actualmente, mi esposa llama cada mañana a su mamá para hablar con ella, para saber cómo está, para cuidarla, y la ha perdonado de todo corazón. Estoy de acuerdo contigo, Lizzie, o sea, que es la autora del primer comentario. Solamente el poder de Jesucristo puede producir este tipo de perdón. Y justamente otra persona luego dice: qué terrible que tu esposo tuvo esta vida tan dura. Yo también experimenté algo parecido. Como mis abuelos me habían dejado un seguro de vida muy grande, no los abuelos a su favor, sino pagaban un seguro de vida por si al niño le pasaba algo. Mis papás, que eran drogadictos, trataron de envenenarme, trataron de producirme neumonía. No me dieron ninguna vacuna a ver si me pasaba algo. Incluso consideraron venderme a alguien que estuviera dispuesto a matarme y cobrar mi seguro. Trataron de venderme especialmente a una de mis tías. Incluso en un momento escuché que estaban planeando ahogarme, y ahí es cuando decidí salir del hogar. Solamente los puedo perdonar por la gracia de Dios. Y hay muchas preguntas acá, gente que comenta, ¿no? Diciendo: lo siento, qué terrible es esto, cómo pueden haber permitido esto. Y hay alguna gente que cuenta otras historias de horror y podría seguirlas contando, ¿no? Pero hay gente que dice: yo no creo que estas personas deben ser perdonadas si es que ellas no piden perdón. Y uno de los comentarios a este hilo de Twitter, de X, fue el siguiente: no, hermanos, necesitamos del poder de Jesucristo para perdonar, pero cuando Dios nos mandó en los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, no le puso ninguna condición. No dice en los mandamientos si te gustan, si los aprecias, si te tratan bien o si hacen un buen trabajo como padres. Dice simplemente: honrarás a tu padre y a tu madre. Así que te felicito por tu esposo. Y por eso, para quienes no tienen el estómago todavía para perdonar, la oración es la mejor solución. Y para alguien que tuvo dificultad para incluso querer a mi papá, como yo se los comparto, y como les digo, tuve el don inmerecido de poder reconciliarme con él en vida, pero habiendo compartido esta experiencia, quiero recordarles que todo lo que se dice en este hilo de X es cierto. No hay ningún mandamiento que dice: honrarás a los hijos. Por supuesto que Dios espera de los padres que traten con el máximo amor a sus hijos. Dios mismo se describe como padre y como modelo. Jesucristo nos revela precisamente cómo es Dios en la oración que Él nos enseñó, ¿no? Padre nuestro. Entonces nadie dice que los padres están justificados por los mandamientos para ser descuidados, irresponsables o incluso terribles, como estas historias de horror que comparte esta hermana en su cuenta de X. Pero es muy importante entender que perdonarlos es lo que Dios nos pide, y perdonarlos sin condiciones. Y miren, hermanos, perdonarlos no significa que de pronto los admiramos, no significa que de pronto desconocemos los traumas que nos pueden haber producido. No significa que sintamos de pronto una ola de amor por ello.
No, porque nosotros no podemos controlar nuestro dolor y nuestro sufrimiento, pero sí podemos controlar nuestras aspiraciones y sí podemos decir, voy a tratarlos bien por el nombre de Jesucristo y en el nombre de nuestro Señor. Y a través de la oración, especialmente de las bellas oraciones que nos ofrece la Santa Madre Iglesia. Perdonemos a nuestros padres, especialmente aquellos que más dolor tienen por el mal y por la injusticia recibida por alguno de ellos, porque es lo que Dios espera de nosotros, lo que un corazón convertido necesita para poder crecer en el amor. Que tengas un buen día.